Brooke Taylor es un matemático inglés nacido en Edmonton, Middlesex, el 18 de agosto de 1685. Su primer trabajo matemático importante fue en 1708, la cual llevó por nombre Solución al problema del centro de oscilación. Para 1715, Taylor añadió una nueva rama de las matemáticas, a la cual llamó cálculo de diferencias finitas, en el cual estudió los cambios de variable, como las diferencias finitas, a las cuales definió como incrementos, y presentó el desarrollo en una serie de una función de una variable. También, Taylor descubrió la famosa fórmula conocida como la expansión de Taylor. Por otro lado, Taylor analizó el movimiento de los proyectiles, las formas adaptadas por los líquidos, los fenómenos de capilaridad, experimentos sobre el magnetismo y la nueva fórmula del cálculo para aproximar las raíces de una ecuación, dando lugar a un método nuevo para logaritmos computacionales. Pero bien, hablemos brevemente de la famosa fórmula, el polinomio de Taylor como la conocemos, uno de los mejores inventos para el cálculo y tal vez para la humanidad, ya que esto nos permite reducir cálculos con funciones complicadas a las operaciones aritméticas elementales, como suma y multiplicación. Por medio de este polinomio o teorema se pueden tener aproximaciones polinómicas en función a cierto entorno y de un punto en el que la función sea diferenciable. La fórmula es la siguiente. Televisa presenta. Buenas tardes, compañeros y maestra. Mi compañera Vanessa Castro y yo les presentaremos los polinomios de Taylor. La aproximación por medio de una recta tangente de L de x es la mejor aproximación de primer grado a f de x cerca de x igual a, porque f de x y L de x tienen la misma razón de cambio en x igual a. Para tener una mejor aproximación que una lineal, intentamos una aproximación de segundo grado o cuadrática, p de x. Dicho en otras palabras, es necesario aproximar una curva mediante una parábola en lugar de utilizar una recta. Para tener la seguridad de que la aproximación es buena, establecemos lo siguiente. Tenemos que p de a es igual a f de a, es decir, p y f deben tener el mismo valor en x igual a p' de a es igual a f' de a, es decir, p y f deben tener la misma razón de cambio en x y a. Y tenemos que p elevado al grado 2 de a es igual a f elevado al grado 2 de a. Es decir, las pendientes de p y f deben tener la misma razón de cambio en x igual a. En lugar de quedar conforme con una aproximación lineal o una cuadrática para f de x cerca de x igual a, Taylor intentó hallar mejores aproximaciones con polinomios de grado más alto. Buscó un polinomio de n-º grado, el cual está conformado de esta forma. dn de x es igual a c0 más c1 por x menos a más c2 por x menos a al cuadrado más c3 por x menos a al cubo y así consecutivamente. Para llegar al enésimo término se tiene que cn por x menos a elevado a la n, tal que tn y sus n primeras derivadas tengan los mismos valores en x igual a como f y sus n primeras derivadas. Es decir, hay que derivar repetidas veces y hacer que x sea igual a para demostrar que esas condiciones se satisfagan. Tenemos que c subíndice k es igual a f elevado a k que multiplica a un valor específico de a entre k factorial, donde k factorial es igual a 1 por 2 por 3 por 4 y así hasta el infinito. El polinomio resultante es el siguiente. T subíndice n de x es igual a f de a más f' de a que multiplica a x menos a más f elevada al grado 2 por a entre 2 factorial que multiplica a x menos a al cuadrado más y así hasta el infinito. Con esto podemos deducir que la fórmula general para dichos polinomios es la siguiente: f elevado a la n por a entre n factorial que multiplica a x menos a elevado a la n. En otras palabras, si una función f tiene una presentación en serie de potencias centrada en a, entonces debe verse como lo siguiente: f de x es igual a f de a más f' de a sobre 1 factorial multiplicando a x menos a más f" de a sobre 2 factorial multiplicando a x menos a al cuadrado
más f elevado al grado 3 por a sobre 3 factorial por x menos a al cubo, más así hasta el infinito. Esto es igual a la suma total que va del valor de k es igual a 0 hasta el infinito de f elevado a la k por a entre k factorial que multiplica a x menos a elevado a la k. La serie anterior en 6 se denomina como la serie de Taylor de f en a o centrada en a. La serie de Taylor centrada en a es igual a 0, como lo vemos en el ejemplo 7. F de x es igual a f de 0 más f' multiplicando a 0 sobre 1 factorial multiplicando a x más f elevada al segundo grado por 0 sobre 2 factorial multiplicando a x al cuadrado más f elevado al tercer grado por 0 sobre 3 factorial multiplicando a x al cubo más y así hasta el infinito es igual a la sumatoria total que va desde k es igual a 0 hasta el infinito de f elevado a la k por 0 entre k factorial que multiplica a 0 elevado a la k. Y a este se le denomina como serie de Maclaurin de f. Y para que se entienda mejor, aquí podemos apreciar de forma más clara la fórmula de Taylor y de igual forma la fórmula de Maclaurin. Con esto podemos apreciar la diferencia entre ambas fórmulas. Como primer ejemplo, nosotros tomamos el problema planteado en el proyecto del libro, que nos dice lo siguiente: encuentre el polinomio de Taylor de octavo grado, centrado en a es igual a 0, para la función f de x es igual a coseno de x. Grafique f junto con los polinomios de Taylor t2, t4, t6 y t8. Como primer paso, tenemos que hallar las derivadas de f de x igual a coseno de x, hasta llegar al octavo grado. En las siguientes imágenes, para recordar, se muestra el procedimiento que se hace para llegar a la derivada tanto del seno como del coseno de x. Y como podemos observar en las siguientes diapositivas, observamos los procedimientos realizados como un recordatorio para obtener las derivadas. Y de igual forma, si se quiere retomar, lo pueden checar en las diapositivas que les dejaremos. Ahora bien, continuando con lo anterior, yo les voy a explicar cuál es el resultado que obtenemos al llevar a cabo las derivadas hasta el octavo grado que nos solicita el problema. Bueno, pues del lado derecho observamos la lista de las derivadas hasta el octavo grado, pero con una sustitución de que x es igual a 0. Esto da referencia a lo que nos plantea el problema, puesto que dice que a tiene un valor de 0. Entonces lo único que tenemos que hacer en este paso es sustituir el valor de x por 0. Y bueno, del lado izquierdo ya tenemos las que se obtuvieron anteriormente, que es utilizando la derivada tanto del seno como del coseno. Y bien, tenemos f de 0 es igual al coseno de 0 y esto al colocarlo en la calculadora nos va a dar un valor de 1. Posteriormente f' de 0 es igual a menos el seno de 0 y esto va a dar como resultado 0. Enseguida tenemos f al grado 2 de 0 es igual al menos el coseno de 0 y esto nos da como resultado menos 1. F al grado 3 de 0 es igual al seno de 0 y esto da como resultado 0. De aquí espero que lo puedan percibir, pero del coseno al seno vemos que se van repitiendo los números, es decir, 1, 0, menos 1, 0 y nuevamente se repite 1, 0, menos 1, 0 y así sucesivamente. Esto hasta llegar al grado 8. Y bien, tenemos que f a la 8 de 0 es igual al coseno de 0 y esto da como resultado 1. Y bueno, de este modo es como adquirimos las 8 derivadas para poder continuar con el planteamiento del problema. Aquí les pongo un dato interesante. Este nos dice que la condición para que se pueda escribir un polinomio mediante la dicha fórmula que estamos analizando, que es la de Taylor, es que sus n primeras derivadas sean continuas en un intervalo cerrado que contenga el número a, es decir, el valor que nos proporcione el problema, ese debe de contener su intervalo, en este caso es 0.
Ahora bien, vamos con el segundo paso, que este nos dice que es sustituir el valor de A es igual a 0 en la fórmula de Taylor hasta llegar al grado 8 como se solicita y queda pues de la siguiente manera. Aquí nuevamente les volví a repetir la fórmula, es importante que no la olvidemos y que no ocurran confusiones para poder entender bien el teorema. Entonces, después viene la sustitución. ¿Qué sucede aquí? En este paso lo que yo hice únicamente fue poner en donde aparece la letra A, colocar el valor que nos da que es 0. Sin embargo, en la siguiente diapositiva tenemos que ya no nada más hay ceros, sino hay unos y menos unos. Y ustedes se preguntarán pues de dónde saqué esos valores. Y es muy sencillo. Me regreso a la tablita o bueno, no la tabla, la lista que les mostré anteriormente y en esta podemos observar que f de a, es decir, la función original, es la que nos dice coseno de x. Y nosotros sustituimos coseno de 0 y nos dio un valor de 1. Por esta razón es que ahí coloqué f de 1. Ahora bien, seguimos con las demás hasta llegar al octavo grado. Más f' y el valor que obtuvimos es 0 entre 1 factorial que multiplica a x menos el valor de a que es 0. Hasta ahí acabamos con f'. Ahora bien, f al grado 2 que multiplica el valor de a, que en este caso es menos 1, entre 2 factorial que multiplica a x menos 1. Recordar aquí las operaciones de los signos y esto al cuadrado. Aquí podemos ver que, por ejemplo, cuando teníamos f', el x menos 0 no se ve, pero este está elevado al grado 1. Sin embargo, el siguiente, como es f de grado 2, pues x menos a va a estar elevado al grado 2. Entonces veamos qué sucede cuando f está elevado al tercer grado. Regresamos otra vez a la lista y vemos que f al grado número 3 es igual a 0 entre 3 factorial que multiplica a x menos el valor de a que es 0 y esto elevado a la tercera. Y así se va a ir repitiendo hasta llegar al octavo grado. Por ejemplo, en el f de grado 4, el valor de a que obtuvimos en la lista es igual a 1 entre 4 factorial que multiplica a x menos paréntesis más 1 y esto elevado a la cuarta potencia. Con el 5 entonces haremos lo mismo, nos guiamos con el valor que obtuvimos que es 0, sustituimos y nos queda f al grado 5 de 0 entre 5 factorial que multiplica a x menos 0 y esto elevado a la quinta potencia. Más ahora vamos con f a la 6. F a la 6 sustituimos el valor de a que es menos 1 que multiplica a x menos 1 y todo esto elevado a la sexta potencia. Más f a la 7 vemos el valor que toma que es 0 entre 7 factorial que multiplica a x menos 0 y esto elevado a la séptima potencia. Y finalmente el problema nos está pidiendo hasta el octavo grado. Y aquí tenemos que f al grado 8 sustituimos el valor que obtuvimos que es más 1 entre 8 factorial que multiplica a x menos más 1 y esto elevado a la octava potencia. Ahora bien, tenemos el tercer paso y el tercer paso nos dice que es eliminar términos. Con esto me refiero a que, bueno, ahorita lo vamos a ver, pero regularmente vamos a estar eliminando términos puesto que todo vale 0. Entonces, al tener que en todo vale 0, pues ya sabemos que estos se eliminan. Entonces tenemos f de x es igual a f de 1, esto nos da como resultado 1, entonces se deja más f' de 0 entre 1 factorial que multiplica a x menos 0, todo esto nos da 0 y por lo tanto se elimina. Tenemos f al grado 2 de menos 1 entre 2 factorial que multiplica a x menos 1 al cuadrado
Este no se elimina porque aquí tenemos términos tales como el -1, el 2 factorial y el menos por -1 elevado al cuadrado. Este se deja tal cual. Ahorita vemos qué sucede con estos términos. Después tenemos f al grado 3 que multiplica 0 entre 3 factorial por x menos 0 al cubo. Este también se elimina. De ahí tenemos f al grado 4 más 1 entre 4 factorial que multiplica a x menos más 1 a la cuarta. Esta se deja. Enseguida tenemos f a la quinta de 0 entre 5 factorial que multiplica a x menos 0 a la quinta. Este se elimina. Tenemos f al grado 6 por menos 1 entre 6 factorial que multiplica a x menos 1 y esto elevado a la sexta potencia. Este lo dejamos. Tenemos f al grado 7 de 0 entre 7 factorial que multiplica a x menos 0 elevado a la séptima potencia. Esto se elimina. Y finalmente tenemos f a la 8 de más 1 entre 8 factorial que multiplica a x menos más 1 a la octava y esta la dejamos. Ahora bien, el cuarto paso es reacomodar los términos que no fueron eliminados. Pues para este paso, aquí tenemos que identificar algo muy importante. En dicha diapositiva tenemos que f de x es igual a 1 menos 1 entre 2 factorial que multiplica a x cuadrada más 1 entre 4 factorial que multiplica a x a la cuarta potencia elevado a la cuarta potencia menos 1 entre 6 factorial que multiplica a x elevado a la sexta potencia más 1 entre 8 factorial que multiplica a x elevado a la octava potencia. Aquí, de igual manera espero que sí lo puedan observar, que si nos regresamos al anterior paso, tenemos que los términos que quedan es f de 1, que es positivo, pero posteriormente f cuando está elevada al grado 2 tenemos que es menos 1. Entonces esto lo convierte en negativo. Después tenemos f a la 4, que este es positivo, f a la 6 es negativo y f a la 8 es positivo. Y si nos damos cuenta aquí, por eso es que prevalecen estos signos positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. Y si siguiéramos con más potencias, pues tendríamos lo mismo. Aquí seguiría un negativo y luego un positivo y así sucesivamente. También aquí podemos observar que el denominador y el exponente de x, estos son pares, 2, 4, 6, 8 y si seguiríamos sería 10, 12, etc. Y bueno, aquí también podemos colocar dicha función de la siguiente manera. F de x es igual a 1 menos x cuadrada entre 2 factorial más x a la 4 entre 4 factorial menos x a la 6 entre 6 factorial más x a la 8 entre 8 factorial. Lo único que hice fue multiplicar el numerador, que es 1, por x al cuadrado, 1 por x a la 4, 1 por x a la 6 y 1 por x a la 8. Y pues lo podemos identificar o se puede escribir de ambas formas. Ambas están correctas. Bueno, aquí ustedes pues se van a preguntar, ¿pero qué significa el signo de admiración que cierra en dicho teorema o en esta parte de las matemáticas? Y bien, este signo de admiración que cierra significa o se refiere a la cantidad que resulta de la multiplicación de determinado número natural por todos los números naturales que le anteceden, excluyendo el cero. Y este se representa por n factorial. Y bien, a esto queremos llegar con 2 factorial, 4 factorial, 6 factorial y 8 factorial, que son los denominadores que constituyen a la función. No es difícil, simplemente sí hay que aprender pues a diferenciar cada término que nos proporciona el teorema, en este caso pues dicho signo. Y bien, aquí
tenemos a qué se refiere con el 2 factorial por si no ha quedado claro. El concepto nos dice que dicha cantidad va a ser el resultado de multiplicar el determinado número natural, en este caso el 2, aquí nuestro número natural es el 2, por los números naturales que anteceden. Es decir, ¿qué número antecede del 2? Pues el 1. Entonces 2 factorial es igual a 1 por 2 y esto es igual a 2. Ahora con el 4. 4 factorial es igual a ¿qué números anteceden del 4 sin contar el 0? Pues 1, 2, 3 y el 4. Entonces hacemos la multiplicación. 2 por 1, 2, por 3 son 6, por 4 son 24. Lo mismo hacemos con el 6 factorial. ¿Qué números anteceden del 6? Pues en este caso es del 1 al 5 y contamos el 6. Y bueno, al hacer esta multiplicación nos da 720. Y finalmente con el 8 factorial. Multiplicamos todos los números que anteceden de este y nos da como resultado 40.320. Y otra manera de poder escribir dicho teorema sería f de x es igual a 1 menos 1 medio de x cuadrada más 1 sobre 24 que multiplica a x a la 4. Si se dan cuenta, aquí ya no puse 4 factorial, sino puse el resultado de multiplicar los números antecedentes por el número natural. Luego tenemos menos 1 entre 720 que multiplica a x elevado a la sexta potencia más 1 entre 40.320 que multiplica a x elevado a la octava potencia. Y bueno, entonces pues ya finalmente obtenemos que el teorema de Taylor del coseno de x es igual a lo siguiente. Bueno, aquí tenemos que se trata de la suma total que va desde a es igual a 0 hasta infinito de menos 1 elevado a la n entre 2n factorial que multiplica a x al cuadrado por n. El símbolo, si es que no lo identifican o no lo reconocen, el que parece una se lee como la suma total. Lo que está debajo, en este caso a es igual a 0, quiere decir la suma desde, y lo que está arriba, en este caso el infinito, quiere decir hasta. Entonces, de esta manera es como representamos el teorema de Taylor del coseno de x. Bien, pues ahora el proyecto en el libro nos solicita graficar los polinomios que obtuvimos del grado 1 hasta el 8 y compararlo con la función original, que es coseno de x. En este caso empezaremos con, bueno, aquí yo le llamé p de x es igual a 1, que es el primero que obtuvimos, y se puede observar que es una línea horizontal. Estos 3 puntos que se observan en la gráfica son los valores que se le dieron. Yo aquí lo grafiqué de pi sextos en pi sextos y únicamente se graficaron en GeoGebra 3 de ellos. Y pues aquí tenemos que p subíndice 0 de x es igual a 1, que fue el primer resultado que obtuvimos. Y nuevamente les repito, aquí se observa una línea recta de forma horizontal que cuenta pues únicamente con, bueno, aquí nada más se colocaron 3 puntos. Sigamos con la segunda gráfica. En esta tenemos p subíndice 2 de x es igual a 1 menos 1 entre 2 factorial que multiplica a x cuadrada. Aquí podemos darnos cuenta que se trata de una parábola que es cóncava hacia abajo, y nuevamente aquí les indico, se graficaron 3 puntos que van de pi sextos en pi sextos. Podemos ver que su punto máximo está en 0,1
Y esta sería la segunda gráfica que se obtuvo del teorema de Taylor. Vamos con la tercera. La tercera es P subíndice 4 de X es igual a... Aquí podemos darnos cuenta que se graficaron, se le fue sumando el término solicitado. Entonces, en este caso, tenemos lo anterior, que es 1 menos 1 entre 2 factorial que multiplica a X cuadrada, pero se le agregó el que nos está pidiendo, que es P4. Entonces tenemos más 1 entre 4 factorial que multiplica a X elevado a la 4. Y aquí tenemos el cómo se ve la gráfica. Igual nuevamente se graficaron tres puntos únicamente. Aquí vemos cómo decrece, crece, llega a su punto máximo, decrece, llega a un punto mínimo y vuelve a crecer al infinito. Esta sería la gráfica número 3 que solicita el problema. De ahí nos vamos a la otra gráfica. Aquí tenemos P subíndice 6 de X es igual y le agregamos el otro término que nos solicita 1 menos 1 entre 2 factorial de X al cuadrado más 1 entre 4 factorial de X elevado a la 4 menos 1 entre 6 factorial multiplicado por X elevado a la sexta. Y del lado derecho tenemos cómo es que se ve la gráfica. Igual se graficaron en GeoGebra 3 de sus puntos. Vemos que su punto máximo es nuevamente igual que las anteriores en 0,1 y de esta manera es como se representa este punto del teorema. Vamos con la última, que es de grado 8, en donde tenemos que P subíndice 8 de X es igual a 1 menos 1 entre 2 factorial que multiplica a X cuadrada más 1 entre 4 factorial que multiplica a X elevado a la cuarta menos 1 entre 6 factorial que multiplica a X elevado a la 6 más 1 entre 8 factorial que multiplica a X elevado a la 8. Y aquí vemos el resultado, es la gráfica de color rosa y vemos cómo es su comportamiento de dicho punto en el teorema. Y aquí, como vuelvo a repetir, también tenemos que su punto máximo es en 0,1. Esta también cuenta con un crecimiento, un decrecimiento. Y finalmente, el proyecto, como es experimental, nos pide que grafiquemos todas las variables que se obtuvieron en una sola gráfica. Y bien, aquí tenemos ya todas graficadas en una sola para que veamos en qué consiste y cómo es que se ven todas juntas. Ya pudimos observar por separado, pero ahora nos solicita verlas todas juntas. Y bien, la de color lila es P subíndice 0, la de color amarillo es P subíndice 2, la de color rosa es P subíndice 4, la verde es P subíndice 6, la azul es P subíndice 8 y finalmente está la otra de color naranja que es P de X. Esta es P de X es igual al coseno de X, es la original. Y aquí pues vamos a ver qué tan parecidas son todas las anteriores a la original y pues analizaremos un poquito. Como ya habíamos mencionado, la de P subíndice 0 de X se trata de una línea horizontal y aquí algo que vemos y que ocurre en todas es que nuevamente pues su punto máximo ocurre en 0,1. Vemos que la original, la del coseno de X, no sé si llamarlo de esta manera, pero lleva a un límite
que está debajo, o más bien llega hasta la primera, que es P subíndice 0. Llega hasta ese punto, perdón. De ahí ya nos sobrepasa. Y si nos damos cuenta, P subíndice 4 y P subíndice 8 tienden al infinito, no tienen un límite. Y podemos ver que P subíndice 2 y P subíndice 6 tienden al infinito, pero cóncavos hacia abajo, y P4 y P8 cóncavos hacia arriba. Y bien, continuamos con la otra diapositiva, y aquí era lo que yo les mencionaba. Aquí les coloqué básicamente los valores que se tomaron para cada uno de los puntos a tratar. Y pues ya tenemos que P de 0 de X es igual a 1, qué valores se tienen, tomando en cuenta que X los evaluamos de pi sextos en pi sextos. Y bueno, aquí nos damos cuenta que todo es constante, es 1, 1, 1, y lo vimos en la gráfica, permanece constante. No hay una cantidad que distorsione la dirección de dicho valor. Tenemos la otra, que es P2 de X es igual a 1 menos 1 entre 2 factorial de X al cuadrado. Y aquí tenemos los valores. 0.8629, 0.8865, 0.8629. Si nos damos cuenta, el primero con el último son iguales, se repiten. Y también vimos el comportamiento en las gráficas. Y así sucesivamente con P4, P4, P6 y P8. Igual aquí una similitud es que el primer valor con el último se repiten. Esto sucede en P4, en P6 y en P8. Y bueno, ya para finalizar, aquí se encuentra el ejercicio que es para que realicen ustedes. Básicamente consiste en hacer lo mismo, pero ahora es encontrar el polinomio de Taylor de octavo grado, pero centrado en a es igual a 2. Y ahora para la función de f de x es igual al seno de x. Y igual, ustedes van a graficar f junto con los polinomios de Taylor T2, T4, T6, T8 y T10. Si tienen alguna duda, al terminar el video me la hacen saber y con gusto se las respondemos. Gracias.